El tema que vamos a trabajar son las reglas de normalización. Esto va aplicado para lo que es el manejo de base de datos. Entonces, acá tenemos que el objetivo de estar utilizando estas reglas es de minimizar la redundancia de datos, facilitando así la gestión posterior. Esto lo que me indica es de que la información que vamos a estar trabajando le vamos a aplicar ciertas reglas para que se haga más fácil poder manipularla y poderla trasladar al programa de Access, que es en el cual que estamos trabajando nuestras bases de datos. Ahora acá hay un pequeño párrafo que quiero que recalquemos donde dice: una de las maneras más comunes que se nos presenta la información es en Microsoft Excel. Esto nos puede ayudar a distribuir la información antes de utilizarla y podemos tomar cada hoja de cálculo como una tabla. Ya sabemos que es una tabla, ¿verdad? Que era un elemento en el cual podíamos colocar la información y está distribuida por campos y por registros. Luego solo nos queda el proceso de importar información de Excel hacia Access, ¿verdad? Entonces, acá nos dice claramente que varias personas o la mayor parte, ¿verdad? A veces la información la van tabulando en Excel, que es lo que están más acostumbrados, pero es un poquito más complicado estar encontrando un elemento en específico si son 500, 1000 en el caso de datos, ¿verdad? Hablando de información. Las reglas de normalización tenemos estas 4 que vamos a utilizar. La primera es no espacios vacíos. Segunda, evitar duplicados. Tercero, depender de la llave primaria. Y el último, no almacenar en campos los procesos matemáticos, ¿sí? Eso es lo que queremos hacer ahorita, ¿verdad? Aplicar esas 4 reglas a un pequeño ejemplo que tengo preparado. En el caso de acá, vamos a utilizar esto como ejemplo. Tenemos un listado de algunos empleados, un poquito, ¿verdad? Para no tardarnos tanto, en el cual pues la persona encargada lo fue tomando la información y la fue tecleando en lo que es Excel, que es lo que lo comentaba acá en este párrafo, ¿verdad? Donde la mayoría lo trabaja Excel. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Trasladar esta información a lo que es el programa de Access, pero no vamos a estar tecleando nuevamente toda la información, sino que sencillamente vamos a importarlo hacia el programa de Access. Entonces, lo primero que debemos de hacer es que esta información que tenemos acá, apliquemos la primera regla. Veamos acá, dice no espacios vacíos. Esa es la primera regla de normalización. Vamos a nuestra información, verificamos si en la información que nos están presentando hay algún dato vacío. Por ejemplo, este nombre no existiera, ¿verdad? Tendríamos que solicitarlo para poder comenzar a aplicar la regla de normalización, ¿verdad? Entonces, en este caso, no tenemos ningún inconveniente. La información está completa para cada empleado. Veamos lo siguiente. El segundo dice evitar duplicados. Bueno, respecto al código del empleado, se supone que va a ser un valor único. El nombre pues podría repetirse, pero se va a estar cambiando dependiendo con el nombre, si es el nombre completo. Ahora acá, el área. Si nos damos cuenta, el área sí se está repitiendo. En este caso, tenemos que es contabilidad acá y otra vez aparece la palabra contabilidad. Igual acá está gerencia y nuevamente se vuelve a repetir gerencia. De igual manera bodega y se vuelve a repetir bodega. Tenemos a 100 empleados y hay que estar a cada rato colocando contabilidad, gerencia, bodega, contabilidad, gerencia y bodega. Eso puede realizar complicaciones a la persona que está tecleando. Se puede confundir, escribir mal la palabra y eso ya representa otro dato diferente cuando se esté buscando, ¿verdad? Por ejemplo, después, más adelante, que lo vamos a ver con las consultas, queremos ver cuántos empleados están en el área de contabilidad. Pues si está mal escrito contabilidad, la computadora no lo va a encontrar, ¿verdad? Porque es un dato totalmente diferente. Por ejemplo, solo escribir contabilidad sin la D al final, ¿verdad? Entonces eso nos podría dar inconvenientes. Entonces, en este caso del área donde hay datos que sí se están repitiendo, vamos a tener que aplicar regla de normalización. Ya vamos a ver a qué se refiere esto, ¿verdad? Entonces ya encontramos un pequeño problema. Aquí dice evitar duplicados. Ese es el primer inconveniente. Ya tenemos duplicados en nuestra información. Veamos qué otra cosa podemos aplicar. Depender de la llave primaria. Habíamos hablado anteriormente que la llave primaria o la clave principal era la primer columna en la cual no se podía dejar espacio en blanco y tiene que ser única y diferente para cada dato. En este caso, nuestra llave primaria es el código del empleado, porque le estamos asignando un código a cada empleado, ¿sí? Y nos damos cuenta que todos son únicos, ¿verdad? O sea que este criterio de depender de la llave primaria sí lo cumplimos. Y por último dice no almacenar en campos los procesos matemáticos. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, si nosotros nos damos cuenta, acá tenemos el salario diario y los días trabajados. Y el salario mensual sencillamente es
la multiplicación de esos dos datos. Este es un proceso matemático, estamos operando suma, resta, multiplicación o división, no importa, estamos operando datos que tenemos como base. Entonces, esta columna por el momento no la vamos a necesitar, la vamos a eliminar. Y ya más adelante en el programa de Access vamos a hacer una consulta que automáticamente se encargue de hacer ese cálculo matemático. Entonces, en el caso de acá, tenemos lo que es ya solamente los días trabajados, salario diario, pero nos hace falta arreglar esta parte de lo que es el área. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una nueva hoja para esta columna que está repitiendo datos. Actualmente tenemos la hoja datos donde está toda la información, creamos una nueva. A esta le vamos a colocar simplemente área, no le voy a colocar la tilde, porque eso me puede dar más adelante problemas con el nombre de la tabla. Entonces simplemente colocamos área. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a copiar toda la información, se la seleccionamos, le damos clic derecho entonces y copiar. Voy a copiar toda esta información y la vamos a colocar en la segunda columna. Acá entonces sería clic derecho y lo pegamos. Bueno, ya tenemos esta información. Ahora vamos a hacer uso de una herramienta de Excel para quitar los duplicados. ¿Qué voy a hacer en este caso? Como está seleccionada toda la información, nos vamos a lo que es en la pestaña de datos y vamos a buscar la herramienta quitar duplicados. Entonces acá en lo que trabajamos de quitar duplicados le damos un clic. Nos indica que la información que tenemos seleccionada está en la columna B. Le damos a aceptar. Luego me indica que acá 3 valores duplicados se encontraron y fueron quitados. ¿Sí? Le damos a aceptar y nos damos cuenta que ya nos quedó la información única, la base, ¿verdad? Todo lo que se repetía se eliminó. Me quedó contabilidad, gerencia y bodega. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Le vamos a asignar a cada uno un código. Le vamos a colocar, por ejemplo, código 1 a contabilidad. A gerencia le vamos a colocar el código 2. Y por último a bodega el código 3. Bueno, ya tenemos nuestros datos únicos, le asignamos un código. Lo que vamos a hacer es trasladar estos nuevos códigos a lo que es al listado que ya tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Donde aparezca contabilidad, ya no escribimos la palabra contabilidad, sino que sencillamente vamos a escribir el número 1. Entonces acá, contabilidad, lo borramos y colocamos 1. Acá sería 1. Luego vamos con lo que es gerencia. En el caso de acá, le vamos a asignar el código 2 a todo lo que tenga la palabra gerencia. 2 acá en gerencia y nuevamente gerencia. Y por último, ¿verdad? Obviamente, el tercero, el código 3, es bodega. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar a este último. 3 y 3. Estos códigos que están acá, puede ser cualquier número que nosotros deseemos. Lo recomendable es que estén ordenados y que vayan de forma ascendente. Podría haber colocado 10, 11, 12, 100, 101, 102, 50, 51, 52, etcétera, ¿verdad? No importa realmente. En este caso le asignamos un código que está ordenado y estoy utilizando solamente números. Se aplicó a lo que es al área. Muy bien, entonces ya con ello tenemos aplicadas nuestras reglas de normalización. No hay espacios vacíos, ya no hay duplicados porque ya lo cambiamos por un código. Y dependemos de la llave primaria. Cada empleado tiene su propio código. Y ya no estamos almacenando operaciones matemáticas en ninguna columna o en ningún campo. Entonces, ya que tenemos esta información guardada, lo que debemos de hacer es trasladarla al programa de Access. Vamos a cerrar entonces el programa de Excel. Lo cerramos. Y nos vamos hacia el programa de Access. Nuevamente, acá seleccionamos base de datos en blanco y le vamos a colocar como nombre ejemplo normalización. Le damos crear. Y como lo vimos en la clase anterior, esta tabla que me genera automáticamente no la vamos a usar
Por tal razón lo cerramos en la pequeña X que está acá a un costado. Ya no tenemos nada, solo la base de datos totalmente en blanco. Entonces, como la información ya está hecha en Excel, no tengo que ir a crear diseño de tabla y volver a teclear todo. No, eso ya no se utilizaría porque la información ya existe, solo la vamos a cambiar de programa. Entonces utilizamos ahora la pestaña datos externos, ¿sí? Y ahora lo que debemos de hacer es exportaciones. En el caso de acá, vamos a utilizar una de las herramientas que tenemos habilitadas. Entonces, en esta versión directamente tengo que utilizar la opción de nuevo origen de datos. Hay otras versiones de Access que directamente acá me indica el formato del que yo lo quiero importar. Entonces, en este caso me voy a nuevo origen de datos y elijo desde un archivo. En el caso de acá, sabemos que es de Excel, le damos un clic y luego me pregunta en dónde se encuentra almacenado ese archivo que yo necesito. Le damos examinar. Recordemos que este documento yo lo guardé en la carpeta documentos, entonces le doy en examinar. Me voy a la carpeta documentos, que es donde actualmente me encuentro, y en la parte de abajo acá está mi listado de empleados, que es lo que estábamos trabajando en Excel. Le doy a abrir y luego acá me pregunta qué tipo de información es lo que estamos importando, ¿verdad? Entonces en el caso de acá elegimos siempre la primera, importar el origen de datos en una nueva tabla de la base de datos actual. Ya tenemos nuestra base de datos, en esta queremos que se cree una nueva tabla. Le damos a aceptar. Ahora acá nos va a preguntar qué información es la que vamos a trabajar de ese archivo. Ahorita lo que acaba de hacer la computadora es abrir Excel internamente y acá me indica cuál de las dos hojas quiero utilizar. Si la hoja de datos, que es donde está aquí nuestros datos, el código del empleado, el nombre, el área que ya se cambió por el número, el salario y los días trabajados. Pero si me voy a área, es la otra hoja de Excel. Aquí está el código y el área que trabajamos donde le quitamos los duplicados, ¿verdad? Entonces vamos a ir uno por uno. Primero seleccionamos datos, que es la primera hoja del archivo de Excel. Ya está mi información. Le doy siguiente. Acá me pregunta si mi primera fila contiene encabezados. Si yo le quito esta casilla, me lo va a tomar de esta forma de que estos datos pertenecen a un empleado, pero no es así. Recordemos que la primera fila era el título para cada campo. En este caso, code empleado era el nombre del primer campo. Acá área era el nombre del campo de acá, ¿verdad? Entonces esta casilla la dejamos activada. Le damos siguiente. Y ahora vamos a ir asignándole el tipo de dato a cada campo. Se recuerdan que cuando nosotros íbamos a crear y diseño de tabla, nos preguntaba si era número o texto, ¿verdad? En el caso de acá es lo mismo. Acá está el código del empleado, sabemos que eso es un número y lo vamos a transformar a un número entero. Luego le damos clic al nombre, acá, y te aparece texto corto. Dependiendo de la versión de Office puede solamente aparecer texto. Lo dejamos como texto corto. Vamos al área, lo cambiamos a número entero. El salario diario, ese sí lo vamos a dejar como doble porque podría tener decimales. Y los días trabajados si es un número entero. Muy bien, entonces ya tenemos lo que es el tipo de dato para cada uno. Ya que hicimos el cambio del tipo de dato, vamos a siguiente. Y nos pregunta ahora si el programa de Access le agrega una llave primaria, una clave principal, o ya existe una en la información que tenemos en Excel. Aquí si nosotros lo dejamos permitir a Access agregar la clave principal, vean que nos está agregando esta columna que dice ID de identificación y le está asignando un valor 1, 2, 3, etcétera. Pero recordemos que nosotros ya tenemos una clave principal que era el código del empleado. Por tal razón le damos acá donde dice elegir la clave principal y aquí yo podría seleccionar cuál de ellas es la clave principal. En este caso es el código del empleado que ya teníamos definido. Le damos en siguiente y nos pregunta con qué nombre se va a crear esta tabla. Bueno, ya le vamos a dejar con el que tenía en Excel, datos, que era el nombre de la hoja, y le damos en finalizar. Nos pregunta si queremos guardar los pasos de esa importación. Sencillamente no lo vamos a activar, le vamos a dar en cerrar. Ahora, nos damos cuenta que ya nos aparece esta tabla acá. Le damos doble clic y nos damos cuenta que la información que está en Excel fue trasladada hacia el programa de Access. Ya no tuvimos que volver a teclear todo. Tiene su llave primaria, que es esta, código del empleado.
tiene los datos que habíamos importado como texto y número entero, ¿verdad? Ahora, vamos a hacer ahora la importación de la otra tabla, donde están las áreas, contabilidad, bodega, etcétera, ¿verdad? Entonces, nuevamente, vamos acá, nuevo origen de datos, desde un archivo, vamos a Excel, buscamos en examinar, vamos a nuestro documento que tenemos la información, empleados, le damos a abrir, le damos a aceptar. Ahora seleccionamos la hoja de cálculo área. Ahí está nuestra información. Vamos a siguiente. Mi primera fila tiene encabezados. Claro que sí, es código y la palabra área. Vamos a siguiente. Bueno, acá le decimos el tipo de dato. Código debe de ser número entero. Y el área se queda como texto corto. Vamos a siguiente. Le vamos a elegir la clave principal. La clave principal es código, ahí estamos, muy bien, vamos a siguiente. ¿Con qué nombre lo va a importar? Con el nombre área que ya está, le damos finalizar y nos pregunta si guardamos esos pasos de importación, claro que no, entonces simplemente cerrar. Y con ello ya tenemos ahora nuestra otra tabla con la información importada.